Olá, mis amigos, como están todos? Ojalá todos bien y apuestos para más un webinar de WEG. Hoy donde vamos a platicar sobre aplicaciones con HVACR con el ingeniero Guilherme Manganelli Evaristo, trayendo un poquito de los conceptos, de las aplicaciones, de las ventajas de la utilización de los variadores en este tipo de aplicación. Me presento, mi nombre es Claudinei, soy el supervisor de la área de ventas para toda América Latina. De nuevo agradecemos mucho la presencia de todos ustedes acá, conectados con nosotros de varios países, cambiando un poquito de las experiencias que tuvimos, de las aplicaciones y todo más, ¿no? Ya creo que todos ya conocen nuestros webinars. Caso no conozcan, están cargados ahí en YouTube los webinars que ya hemos hecho. Acá hay una área para preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas en el transcurso del webinar y vamos contestando. Al final también vamos a quedar un periodo acá contestando las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias nuevamente por la presencia de todos y paso la palabra para Guilherme. Gracias. Muy bien, gracias amigos, gracias Claudinei por la introducción. Muy bien, mi nombre es Guilherme, yo voy a ser el presentador hoy. Sean todos bienvenidos, que tengamos mucho provecho de este webinar, ¿no? Donde vamos a hablar, como Claudinei también ya introdució, acerca de las aplicaciones de variador de velocidad para el segmento HVACR, ¿no? Que son las soluciones dedicadas al control de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. También trae muchas ventajas y mejoras en la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez y vamos a comenzar, ¿no? Bueno, entonces los temas de hoy de la presentación se dividen como podemos ver acá. Primeramente voy a guiarles rápidamente por los conceptos básicos de los sistemas HVACR y hablando de los principales subsistemas y componentes que hacen parte de esto, ¿no? A continuación hablaré también sobre por qué usar el variador de velocidad en los sistemas, sus funciones especiales y que esos variadores tienen más que los variadores estándar, ¿no? Y vamos a ver también en detalles las funciones dedicadas al segmento HVAC. Por último, presentaré las soluciones PEG y algunos casos de éxito donde utilizan nuestros equipos, ¿no? De ese segmento. Y también haremos un breve resumen para que lleguemos a contestar las preguntas que ustedes van a poner en el chat. Bueno, ¿qué es el HVACR, no? Es una abreviatura que viene del idioma inglés que significa Heating, Ventilation, Air Conditioning y Refrigeration, que es decir, simplemente calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, que son sistemas que controlan la temperatura para mantenerla dentro de un rango confortable, principalmente en edificios residenciales y comerciales. Sin embargo, también otras instalaciones pueden aplicar los sistemas de HVAC, ¿no? Y es importante también, ahora voy a llamar solamente de HVAC, que es un poco más sencillo, ¿no? Para controlar la temperatura, como también la industria, ¿no? Que puede tener control de temperatura y otras casas también, nuestras casas, ¿por qué no? Y otras ubicaciones y ambientes. Bueno, vamos a comenzar en por qué que tenemos que controlar la temperatura, ¿no? Algunas de las razones. Bueno, algunas regiones del planeta tienen extremos opuestos en el clima, ¿no? En algunas las temperaturas pueden ser excesivamente bajas y también en otras llegan a extremos temperaturas altas, ¿no? En ambos los casos, las personas, los seres vivos, animales también, y hasta productos, medicamentos y máquinas también, ¿por qué no? Es necesario controlar la temperatura para que no se dañe.
Entonces, ese es uno de los motivos, ¿no? La temperatura varía considerablemente en las distintas regiones del planeta. Además de eso, ¿por qué? Bueno, la temperatura también varía mucho a lo largo del año en una misma región. Hay regiones del planeta que tienen extremos de temperatura. Entonces, los sistemas HVAC buscan hacer el control de la forma más ahorrada, vamos a decir, más con mejor ahorro de energía y todo eso, para mantener la calidad de vida de las personas y todo más. Y por último, que también estamos enfrentando, el último motivo que tengo es que podemos ver en este gráfico, ¿no? Que muestra datos de 4 agencias diferentes de 3 países distintos. Esos datos que vienen a lo largo de muchos años. Entonces, los estudios apuntan que la temperatura está yendo en una dirección que es hacia arriba. Estos estudios también sugieren que esas temperaturas subiendo no solo repercuten en veranos más calurosos, sino también en inviernos más fríos, que nos dificultan aún más la vida, ¿no? Y es por eso que se busca aún más mejorar los sistemas de control de temperatura. Bueno, ¿qué buscamos? Las principales cosas que buscamos con el control de temperatura. Bom, primeiramente, evidentemente, el control de temperatura y de la humedad, buscando así la comodidad de las personas. Además, también necesitamos respirar un aire limpio, que es decir, hacer el filtro del aire. Y, por último, el aire debe renovarse parcialmente, o sea, la renovación del aire del ambiente, ¿no? ¿Y dónde queremos eso? Bueno, los sistemas de HVAC pueden ser encontrados o pueden ser utilizados en todos los edificios donde tiene personas o otro ser vivo y cosas donde precisamos hacer un control de temperatura, ¿no? Entonces, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, estadios, escuelas, hoteles, edificios comerciales, oficinas y también industrias y casas, ¿por qué no? Solo un instante. Acá. Bueno, ahora que sabemos qué es el HVAC, vamos a ver acá cómo funciona el sistema HVAC, ¿no? Antes de llegar a la parte de los variadores de velocidad y sus ventajas, es importante tener también un resumen, un entendimiento básico de cómo funciona el sistema, ¿no? Y voy acá a comenzar por el sistema de refrigeración, que son las letras ACR de la sigla, ¿no? De la abreviatura. Entonces, el sistema de refrigeración es un sistema formado por 4 componentes principales, que es el compresor, condensador, válvula de expansión y el evaporador. Para explicar cómo funciona, voy a mostrar acá un ciclo de funcionamiento que es indicado por la línea azul, donde en ese ciclo hay un fluido que cambia su forma de gas para líquido y que llamamos de líquido refrigerante. Bueno, el gas frío llega al compresor. El compresor que hace la compresión del gas, haciendo que aumente su temperatura y ahora tenemos un gas caliente en alta presión, ¿no? El gas caliente llega al condensador, que condensa el gas de nuevo en líquido y al mismo tiempo también cambia calor con el exterior. Acá es la unidad de condensador que podemos ver a las afueras de nuestros edificios de oficinas, que es usual para nosotros, como ese de la imagen, ¿no? Después, el líquido caliente llega a la válvula de expansión, que es un punto muy interesante. La válvula de expansión, ela hace o quê? Ela expande el líquido y al expandir el líquido refrigerante, como resultado también disminuye la temperatura del mismo en la salida, que es hecho por un efecto físico de los fluidos, ¿no? Cuando se cambian la presión. Entonces, agora temos un líquido frío y parcialmente gas en baja presión, que por su vez va al evaporador
como su nombre indica, evapora el líquido para absorber el calor del interior de la habitación, de la oficina, y de esa forma hace el transporte del calor para el exterior. O sea, los aire acondicionados que también conocemos de nuestras casas y oficinas. Y después, el ciclo se reinicia otra vez y comienza todo nuevamente su funcionamiento. Bueno, pero hay aplicaciones más grandes, ¿no? Y en ese tipo de aplicaciones hay otros componentes que requieren el mismo proceso de la dispositiva anterior, pero ahora en una escala industrial, como por ejemplo los chillers o enfriadores. Los chillers tienen las 4 partes todas juntas dentro de un solo equipo: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Mira, en edificios grandes se necesita muy más potencia de refrigeración y también hay que transportar el enfriador hasta todas las plantas, que son más lejos. Y no es tan sencillo hacer eso circular con el fluido refrigerante por todas las habitaciones. En estos casos, se utiliza de circuitos secundarios para transportar el calor debido a la escala del sistema, que es muy más grande. Entonces, que el refrigerante acá, el fluido solamente circula dentro del chiller y hay 2 circuitos secundarios que van a hacer el transporte de calor. Por ejemplo, acá, en el evaporador, hay un circuito que hace el transporte del líquido refrigerante utilizando agua hasta la habitación y a través de una serpentina con ventilador hace el cambio de calor con la habitación. Y también en el condensador hay otro circuito que hace el transporte de calor hasta la torre de enfriamiento, donde también es hecho un cambio de calor con el exterior. En esos 2 tipos es necesario un tipo de bomba también es necesario aplicar bombas para hacer el bombeo de ese líquido que va a transportar, a hacer el cambio de calor, ¿no? Y acá en esta pantalla ya comenzamos a ver en verde algunas de las principales cargas que tenemos en la industria, ¿no? Bueno, ahora hablemos acerca de la ventilación y calefacción en el sistema HVAC, ¿no? Que son las letras HV. Entonces, muchas de las UTAs, que son las unidades de tratamiento de aire, tienen varios equipos en el mismo lugar. Y acá podemos ter, por ejemplo, un circuito refrigerador y otro calentador. Y dentro de ellos también tenemos filtros de aire, control de flujo, toda la parte de control de flujo de aire que es hecha para las habitaciones, ¿no? Entrada de aire limpio también. Y obviamente que hay acá un control de temperatura que hace un cambio entre acender la serpentina de refrigeración o la serpentina de calefacción. Y la calefacción, como tenemos, bueno, de la misma forma hay una caldera que va a calentar un líquido calentador, vamos a decir, que viaja hasta la serpentina para hacer la calefacción, el cambio de calor con el aire, ¿no? Y acá también podemos ver que hay algunas cargas muy usuales como la bomba, soplador, ventilador. Bueno, agora estamos casi llegando a la conexión de las aplicaciones con los variadores. Mira, todos los componentes de un sistema HVAC, como por ejemplo unidades de tratamiento de aire, serpentín, calderas, enfriadores y torres de enfriamiento, tienen dentro de ellos otras aplicaciones como evaporadores, condensadores, filtros de aire, bombas, compresores y ventiladores o soplador. Mira, en esos 3 últimos, bombas, compresores y ventiladores, ¿sabe que tienen en común estas cargas? Bueno, todas ellas son accionadas por un motor eléctrico. Y ese motor, por su vez, es accionado por dispositivos que pueden ser electromecánicos como contactores, guardamotores, o electrónicos, por ejemplo, como arrancadores suaves y variadores de velocidad.
Y más, aún más, mira que esas son las cargas más usuales de la industria, ¿no? Entonces, no hay nadie muy diferente. Bueno, ahora ya sabemos cómo funciona el sistema. Vamos a adentrar ahora en entender por qué usar un variador de velocidad, ¿no? Bueno, perdón. Las razones son varias. Vamos acá a mirar algunas de las principales y de las más amplias, ¿no? Como por ejemplo, seguridad de las personas por cuenta de las funciones, que vamos a ver en la secuencia, algunas funciones especiales de seguridad. Eficiencia y ahorro energético, que también es muy importante, vamos a ver en detalle. Conectividad, porque se puede conectar con la red de comunicación y hacer un tratamiento muy mejor del proceso y también hasta accederlo remotamente, ¿no? Tenemos también alarmas y mantenimientos que pueden hacer que ayudar a hacer el mantenimiento anticipadamente y evitar fallas del sistema. Funciones dedicadas a el HVAC, como vamos a ver, y comodidad de las personas. Bueno, los variadores pueden ayudar mucho, ¿no? Uno de los principales es el control de velocidad. ¿Por qué? Estamos hablando mucho en ahorro de energía, ¿no? Y el ahorro de energía se consigue a través del control de velocidad del variador, que es el único, es la forma más usual de hacer el control para motores de inducción, ¿no? También tenemos las funciones de protecciones integradas que pueden proporcionar seguridad a las personas, menos mantenimiento, mayor vida útil y menos componentes también, porque el variador trae algunas ventajas donde se puede hacer internamente algunos controles, protecciones que, que van a sustituir muchas veces otros equipos periféricos. Un ejemplo muy fácil y rápido es la protección de sobrecarga, por ejemplo. Además, tiene a su disposición un soft PLC integrado, que es un sistema que permite hacer automatización de máquinas y también a veces sustituir algún PLC que va a ser necesario para controlar el proceso. Y comunicación. También los sistemas HVAC hoy están todos interconectados. El variador ayuda mucho a hacer la comunicación, control y supervisión remotos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de ahorro de energía, que es uno de los puntos más principales del uso del variador en HVAC, ¿no? Bueno, los mayores costos de energía de un edificio está en los sistemas de aire acondicionado y calefacción. Mira a ese gráfico, por ejemplo. Los estudios sugieren que la principal fuente de consumo está relacionada al HVAC y vea, es próximo de la mitad del consumo es solamente para calefacción y refrigeración. Entonces, que es un valor muy expresivo donde podemos aplicar podemos aplicar el variador para hacer a reducción de esa cantidad, de ese costo en los edificios, por ejemplo. Acá también, para que podamos entender después la función de ahorro de energía, es importante que conozcamos rápidamente cómo se comportan las cargas, ¿no? Sabemos que las cargas, as más usuales, como compresores, bombas y ventiladores, pueden ser de par cuadrático o constante. Bueno, vamos a ver dos ejemplos acá. Una carga de par constante, la variación de velocidad de 0 a 100 de la variación nominal no repercute en cambio de torque, porque obviamente es un torque constante. Sin embargo, la potencia sí se varía linealmente. ¿Qué quiere decir? Si hay una aplicación que se necesita solamente de 50% de la potencia, de la velocidad, disculpa,
y de esa forma se podría estar utilizando la mitad de la potencia, pero con los accionamientos usuales como los contadores, las partidas directas, no es posible porque solamente permite tener 0 o 100% de la velocidad. Un segundo. Bueno, en las cargas de par cuadrático el impacto es aún mayor. ¿Por qué? La variación, la potencia requerida es la velocidad a la tercera potencia. O sea, en una aplicación donde se requiere 50% de la velocidad nominal, solamente 13% de la potencia sería necesaria. Entonces, que hoy sabemos que hay algunos tipos de control de control de carga, ¿no? Que no son los variadores, como por ejemplo las compuertas o las válvulas de estrangulación, que hacen un control de cerrar parcialmente el flujo, pero no hay una reducción en la potencia consumida por el sistema, prácticamente no hay. También tenemos los motores Dalander, que es un otro ejemplo que pueden tener 2 velocidades, pero también no es tan bueno, solamente 2 velocidades, y es un motor que ya no es más tan usual en mercado y tiene un coste más alto, ¿no? Bueno, si quieres saber un poquito más acerca de eficiencia energética, puede consultar también nuestro seminario sobre eficiencia energética a través de los convertidores de frecuencia WEG, que está disponible en YouTube, en el canal de WEG. Es solo acceder al canal y procurar por el tema, ¿no? Y buscar por el tema, perdón. Bueno, vamos a ver un poco más por qué usar los variadores HVAC. Ahora vamos a entrar un poquito en las diferencias entre los variadores HVAC y los variadores estándar, ¿no? Mira, los variadores, comenzando acá por el software y el hardware, son un poquito diferentes entre las líneas de producto. También hay diferencias en las entradas y salidas digitales. Y otra más, el filtro RFI, que es muy interesante. Mira, dado que los variadores HVAC suelen estar instalados en edificios comerciales, hospitales y etc., el variador ya viene con el filtro RFI estándar. ¿Por qué? Para que no produzcan interferencias en los dispositivos electrónicos que los rodean, ¿no? Eso no es el caso del ambiente industrial, vamos a decir, del segmento industrial. A veces los variadores no necesitan del filtro RFI y por eso acá en el HVAC, en este segmento, el RFI es estándar en los filtros en los variadores BAG. Y ahora vamos a ver también las funciones especiales HVAC que están contidas en los variadores HVAC, ¿no? La primera es la función de bypass, que se utilizará cuando el motor va a funcionar a una velocidad nominal durante un longo periodo de tiempo, por ejemplo. Que es decir, como si fuera un arranque directo, ¿no? Lo que significa que podemos accionar un circuito externo con un otro contactor y protecciones y no usar el variador, haciendo así, reduciendo así el mantenimiento y prolongando la vida útil del semiconductor del variador. Tenemos acá también otro muy interesante que es el Fire Mode o modo de incendio. Bueno, el modo de incendio hace con que todas las protecciones sean deactivadas en condiciones adversas. Por ejemplo, durante un incendio, es muy común, es muy usual que grandes edificios tengan sistemas de extracción de humo, ¿no? Y pueden funcionar para permitir ayudar a las personas ayudar en la evacuación de personas en una situación de incendio, por ejemplo. Entonces, el variador, cuando está activado el modo de incendio, va a deactivar todas las fallas y hacer con que el motor no se apague
no se apague bajo ninguna adversidad, como por ejemplo sobrecarga, sobrecalentamiento del motor. Entonces hace con que él va a girar hasta el fin de su vida, al máximo que pueda, para extraer el máximo de humo del ambiente, ¿no? Bueno, tenemos acá también el PTC, que monitora el sensor PTC del motor, simplemente para sustituir acá a necesidad de un otro dispositivo externo. El modo dormir y despertar. Bueno, el modo de dormir impide que el motor funcione en bajas velocidades, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una situación de bajísima carga, ¿no? Carga muy baja, y el flujo de aire, por ejemplo, es muy bajo. Entonces, el motor casi no está haciendo ningún trabajo. Entonces, se activa la función dormir para que el motor se apague y después la función despertar para que el motor vuelve a girar, ¿no? Tenemos también el alarma de mantenimiento de filtro. Como hemos visto, algunos de esos equipos tienen filtros, ¿no? Y es importante siempre sustituirlos. Y ese alarme genera una mensaje para el mantenedor que haga la sustitución de los filtros. Tenemos también un PID avanzado, que es decir, usualmente variadores de velocidad tienen un PID, a veces ningún PID. Es que los variadores tienen 3 PID para uso en el sistema HVAC. Que es decir, el primero PID controla el proceso principal, que es el motor que está en la salida del variador. Y ese PID usualmente es controlado a través de un sensor de flujo de presión. Y también hay 2 otros lazos PID para control de otras variables, de otros procesos que son independientes, pero que son importantes para el sistema HVAC, que puede ser un otro sensor de humedad, un control de un posible damper de entrada de aire, por ejemplo. Entonces, que se puede usar esos 2 lazos para aplicaciones independientes. Tenemos también protección contra ciclos cortos, que previene con que el compresor y motor sea arrancado y apagado en cortos periodos de tiempo, también en situaciones de baja carga, ¿no? La protección contra bomba seca, porque previene el funcionamiento sin carga de la bomba, porque no se puede girar una bomba sin carga, entonces que el variador hace la verificación para que no se dañe la bomba, ¿no? Protección de correa rota también, monitorea el par del motor y previene con que el motor trabaje con la correa rota. Simple así. Ahora, la última función especial de los variadores que son dedicados al HVAC es la función de ahorro de energía. Bueno, es importante acá mencionar que esta función yo he dicho acá que los variadores traen muchas ventajas de ahorro de energía, pero esta función ahorro de energía es una función extra de los variadores BEG que pueden ahorrar aún más energía do que los variadores convencionales. ¿Cómo él hace eso? Bueno, él controla el flujo del motor, reduciendo en condiciones específicas de velocidad y carga, bajando así las pérdidas y, consecuentemente, aumentando la eficiencia del sistema. Mira acá en el gráfico. Tenemos 3 líneas. En azul oscuro tenemos un ejemplo del método antiguo, como una válvula de estrangulación o también un damper, ¿eh? Una comporta presenta la misma característica. ¿Qué quiere decir? La porcentaje de energía que es que economiza, que ahorra, vamos a decir, usando ese método antiguo, no es tan significativa, mira, con la reducción de la carga. Mientras que con el uso de un variador estándar, que es la línea azul claro,
tenemos una reducción muy significativa en la energía gasta en el sistema. Y ahora sí, con accionamiento del ahorro de energía de los variadores BEG, en verde podemos ver aún más ahorro, principalmente acá en la región de carga media, de velocidad media, vamos a decir así, donde el motor no está en plena carga. Eso es otro punto muy interesante de usar los variadores de velocidad BEG. Bueno, el segmento HVAC también tiene algunos protocolos de comunicación que son estándar. Y los variadores, ¿por qué usar los variadores? Porque ellos también traen la capacidad de hacer comunicación con esos protocolos, que hace la comunicación con los demás equipos del sistema, que es los principales BACnet, Metasys y Modbus. Una otra diferencia es la pantalla. La pantalla del variador HVAC trae una indicación, que es HVAC, y trae unidades especiales para usuales para segmento HVAC, como por ejemplo acá temperatura en Celsius o Fahrenheit, presión, flujo. Además de eso también los variadores HVAC traen grupos de parámetros dedicados para las funciones HVAC que hacen muy más sencillo hacer la programación de todo el sistema, ¿no? Perdón. Bueno, los presenté ahora funciones estándar de HVAC, ¿no? De las líneas de variadores BEG. Y ahora vamos a ver en detalles algunas otras características de los variadores de la línea BEG, que son dos líneas, CFW 501 y CFW 701. Voy a darles una visión general y resumida del portafolio, solamente para indicar acá cómo la línea VEG se divide, ¿no? Y la mayor diferencia está en relación al rango de potencia y también de voltaje. El CFW 501 es un poquito más chico y llega hasta 20 HP. Tiene grado de protección IP20, clasificación de sobrecarga normal Dutch y dos métodos de control. Mientras que el 701 puede llegar hasta 150 HP, 600 voltios, y hay dos opciones de grado de protección, que es el IP20 y IP55. Sobrecarga normal Dutch o heavy Dutch, y también acá agrega el método de control vectorial. Además, también tiene función de parada de seguridad disponible como opcional. Acá me gustaría hablar un poquito más acerca de los variadores IP55, ¿no? En el segmento HVAC es muy usual que los variadores sean instalados en los estacionamientos de los edificios, sótanos o otras habitaciones periféricas, vamos a decir así, que generalmente están un poco más expuestas a la intemperie, ¿no? Y para eso, una buena opción para disminuir la necesidad de inversión es usar un variador con grado de protección IP55. Y el CFW 701 de BEG tiene la capacidad de ser instalado en ese tipo de ambiente y tener una protección extra para las intemperies de acuerdo con el grado de protección IP55. Y también acá no es necesario tener un tablero, vamos a decir así, se puede instalar en la pared. Otras características generales de los variadores. Como hemos visto, los variadores generalmente son instalados en redes de baja capacidad o de menor capacidad cuando comparado con la capacidad de la industria, que son redes de edificios, hospitales, y por eso los variadores vienen estándar con equipos internos que permiten la mitigación de armónicos. El CFW 700 viene con inductores de link CC, mientras que el CFW 501 tiene condensadores especiales
para reducir el contenido armónico. Ambas las líneas llevan incorporadas de ser el filtro RFI, como hemos visto, ya vienen estándar en nuestros variadores. Tiene memoria flash como accesorio para copiar y pegar los parámetros y llevar a otros variadores que vayan a realizar la misma función de copia, ¿no? Y con ellos también es posible tener el soft PLC, que es estándar. Acá estoy diciendo que es estándar en toda la línea y que agrega varias funcionalidades de un CLP en el variador, ¿no? Es muy sencillo hacer la programación, que es hecha bajo la lenguaje ladder, a través de softwares que pueden ser descargados gratuitamente en nuestro website, nuestro sitio. También para proteger la vida útil del producto, los variadores tienen tarjetas electrónicas revestidas de barniz. Esos barnices hacen llegar hasta la clasificación 3C2 de acuerdo con la IEC 6072133, así extendiendo la vida útil del variador. Además, también es posible, bajo consulta, hacer una segunda camada de barniz que ahí hace llegar hasta la clasificación 3C3 de acuerdo con la misma IEC. También hablaba acerca de los métodos de comunicación, de los protocolos de comunicación, perdón, que son los más usuales en los segmentos HVAC. Y acá me gustaría presentar que los variadores VEG todos vienen como estándar con los variadores para la línea HVAC, vienen como estándar con los protocolos BACnet, Metasys y Modbus. Y por último, nuestros variadores cuentan con certificación CE y aprobación UL, y también otros certificados específicos de algunas regiones, que quiere decir pueden ser instalados en cualquier región del mundo, ¿no? Muy bien, estimados. Cerramos la parte de funciones HVAC y de los variadores, de lo que podemos hacer de dónde podemos usar los variadores y cuáles son las ventajas. Ahora me gustaría presentar algunos casos de éxito donde podemos ver que en casos prácticos los variadores VEG siendo aplicados, ¿no? Mira, bueno, el primero es un caso en Neumarkt Shopping, Brasil, donde fueron aplicados motores W22 Premium y W22 Magnet controlados por los convertidores de frecuencia CFW 701 VEG HVAC. Las aplicaciones, como podemos ver, son las más usuales que vimos hoy en la presentación: torres de resfriamiento, sistema de extracción, sistema de insuflación de aire, ventiladores y bombas. Y mira acá, se fue notado un ahorro de energía de 50% en el sistema de calefacción o de refrigeración en ese caso. El cliente comenta acá: el shopping contará con una planta modernizada con tecnología de vanguardia. Ahora, mira acá, en destaque, 4 puntos los que presenté hoy en un caso práctico: ahorrar energía, reducir los costes de mantenimiento, aumentar la vida útil de los equipos y controlar mejor los procesos del centro comercial, que es muy interesante acá. El segundo, Corporate Towers São Paulo. Acá todo el accionamiento y control de la velocidad de los motores y de las máquinas responsables por climatización fue realizada también por variadores de frecuencia VEG CFW 701. Y acá el equipo reduce el consumo total de electricidad del edificio en aproximadamente 15%. Que es decir, acá está en relación al consumo total, no solamente al consumo del sistema HVAC. Entonces, 15% aún es un número muy expresivo, ¿no? Esa fue la primera construcción brasileña en obtener la certificación LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, que es un programa que ofrece
una verificación independiente de los edificios sostenibles. Acá también tenemos uno de los mayores y más importantes del mundo, estadio de fútbol, Maracaná, donde WEG suministró 25 unidades del variador CFW 701 y motores. Con ese suministro, WEG fue premiada en la 21ª edición del Premio Máquina Brasil, que es el más importante reconocimiento del segmento HVAC en el mercado brasileño. Y por último, la propia WEG se benefició de su producto, ¿no? Vea, al sustituir equipos tradicionales de funcionamiento HVAC por accionamientos con variadores. Entonces, que durante años el Departamento de Sistema de Calidad supervisó y comparó el consumo de agua y energía en una torre de enfriamiento. En el primer análisis, el estudio fue hecho usando el motor de eficiencia estándar y sin uso de variador de frecuencia. Y en la segunda etapa, se implementó la solución de alta eficiencia WEG, motor de línea W22 y convertidor de frecuencia CFW 701. Y acá también se observó un número muy expresivo de ahorro de energético de 48%. Muy bien, vamos a concluir y luego después llegar a la contestación de las preguntas. Solo me gustaría pasar un resumen muy breve acá de lo que vimos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el HVAC está en todas las partes que se puede encontrar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Edificios, centros comerciales, hospitales, casas, etc. Entonces, está en todas las partes. Y con las más variadas aplicaciones que también ya conocemos como bombas, compresores y ventiladores. Acá vimos también que podemos aplicar los variadores de velocidad en la mayoría de las aplicaciones en el segmento HVAC y traer muchas ventajas, como por ejemplo las funciones especiales, el Fire Mode, el ahorro de energía que es muy expresivo, modo de dormir, correa rota, etc., ¿no? Y por último, si tiene alguna duda o necesidad, por favor póngase en contacto con el servicio técnico de WEG. Puede acceder al sitio, puede contactar con la sucursal, con el parcero WEG en su región, que seguro que alguien va a te proporcionar una indicación de una solución más eficiente para su necesidad. Bueno, estimados, esto es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que tengamos aprendido algo nuevo, ¿no? Y podemos ahora aplicar en nuestras aplicaciones ahí con el segmento de HVAC. Gracias nuevamente, pasar bien y quedamos en contacto hasta nuestro próximo webinar.